TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. ¡Feliz cumpleaños, queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA! Muy buenos días a esta transmisión en TV UNAM y en Radio UNAM. Buenos días, ¿cómo están? Nos da mucho gusto felicitarte y queremos que sepas de parte de todo el equipo de Radio UNAM y de TV UNAM que te admiramos, te queremos y agradecemos siempre lo que haces por todos nosotros. Muchas gracias. ¡Ah, qué bonito es despertar así! Buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros a través del canal 120, del 20, del 96.1, del 860 de AM. Mándenle un abrazo a nuestra jefa de información. Hashtag Juana Inés de... No, ¿cómo sería? Hashtag cumple Juana Inés. Cumple Juana Inés. Ándale. ¿Te gusta, querido Miguel Ángel? Sí. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. ¿Cómo estás? La ventaja de esos trabajos públicos es que es el hashtag, también puedo decir, el abrazo desconocido. El abrazo desconocido. Hoy te vamos a llenar de abrazos, Juana Inés. ¿Te gustan mucho los abrazos? No. ¿No mucho? No. Bueno, pero un abrazo radiofónico, sí. Eso sí, de esos abrazos sí nos gustan. Televisivo, ¿cómo no? Televisivo también nos encantan. Gracias a Radio y a TV UNAM por permitirnos acompañar a todos los que hacen comunidad con nosotros esta mañana. Tenemos un programa llenísimo de información, todavía nos quedan 2 horas para seguir discutiendo muchos eventos. Hoy, bueno, no solamente se cumplen años, también hay que recordar cosas no tan gratas y van 2 meses del temblor de Oaxaca. Hay que hablar de lo que ha pasado 2 meses después, hay que hablar de lo que está pasando en otras partes del mundo. Hoy se cumple, por ejemplo, 1 año de que Donald Trump se volvió presidente de los Estados Unidos. Bueno, fue electo, que no es lo mismo. Bueno, pues sucedió aquello que pensábamos que no iba a suceder nunca. Hay que decir que durante la primera hora, para quienes nos siguieron en radio, estuvimos hablando con Javier García Diego. ¿Qué tienen Buenísimo en común? Eberto Castillo, Fidel Velázquez y Emilio Azcárraga, Así es. el padre. Pues el padre, sí, pues porque el otro es el abuelo, ¿no? Y el otro es el hijo. Y el otro es el hijo. Entonces, bueno, ¿qué tienen en común estos 3 personajes? Y cómo se puede averiguar esto a través de los trabajos y los afanes del Colegio Nacional. Vayan hoy a las 5 de la tarde a plantearse a México a través de sus décadas, el siglo XX mexicano. Tenemos también por acá conversaciones interesantes, estaremos hablando de la FILIG. Hoy le toca la poesía a Juana Inés. Deberíamos nosotros dos tomar esa poesía y dedicársela, leerle poemas a Juana Inés, o que los que hacen comunidad con nosotros le manden poemas a Juana Inés de esa. Ya dijo que no, pero pues es su cumpleaños. Oigan, ¿qué les parece si vamos con más musiquita o con qué nos vamos? Vámonos directo a la nota nacional y seguimos platicando. Primer movimiento. Sí, nos vamos a musiquita. Sí, nos dan chance de irnos a musiquita y vamos a escuchar música en español. Hemos recibido, por supuesto, sugerencias, comentarios, deseos y por ahí este asunto de escuchar música contemporánea de los que están haciendo los distintos festivales, los distintos foros en nuestro país. Ayer se anunció, por ejemplo, la nueva cartelera del Vive Latino, lo que va a ocurrir en unos días, y salieron muchas bandas, tanto mexicanas como estadounidenses. Pero es el año que entra, ¿no? El Vive Latino. No. Sí, pues sí es el año que entra, pero ya es como el que sigue, por así decir. Está ya por ahí un poco de lo que va a pasar en el Vive Latino, un poco de lo que va a pasar en el Corona, lo que va a pasar en el Hell and Heaven. Hay muchos festivales y hay bandas que no llegan a estos festivales y que se quedan en la franja, en el margen, y quisieran pues también ser conocidas, ser distribuidas y que suenen, ¿no? Que suenen en todas partes. A nosotros nos gusta mucho Ampersand, ¿y por qué no escuchamos Colores? ¿Puedo decir una ñoñada del Ampersand porque es mi cumpleaños? Siempre puedes decir lo que quieras. El ampersand es ese símbolo que tiene que ver, que si uno se fija con detenimiento, sobre todo en unos diseños, porque cambia de tipografía en tipografía, en unos diseños es más claro que en otros, es la conjunción de la E y la T
y forma, o sea, la conjunción y en latín et. Entonces, ponga atención a su ampersand de confianza. Ah, qué bueno. Ampersand. Colores. Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, amarillo es el canario y Rosita mi abuelita, amarillo es el canario y Rosita mi abuelita, quedaría la vida misma por tener otro color, quedaría la vida misma por tener otro color, que llueva la nostalgia, que sangre el cielo azul, que llueva la nostalgia y que sangre el cielo azul. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, amarillo es el canario y Rosita mi abuelita, amarillo es el canario y Rosita mi abuelita, quedaría la vida misma por tener otro color, quedaría la vida misma por tener otro color, que llueva la nostalgia, que sangre el cielo azul, que llueva la nostalgia y que sangre el cielo azul. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su color.
Primer movimiento. Y bueno, hay que decirlo, estamos viendo que en Twitter les gustó muchísimo Ampersand, especialmente al Zarco, dice que le encantó, le mandamos un gran abrazo. Y son bandas que tienen una función social distinta a la que tienen otras. Hay quienes se dedican meramente al entretenimiento, otros que tienen un mensaje crítico hacia el país, otros que tienen ciertas funciones sociales. En particular, a mí me da mucho gusto que existan bandas como este dúo que me parece tiene una propuesta muy interesante. El fin de semana, por ejemplo, tuvieron dos conciertos importantes. Uno que fue el concierto de solidaridad con el multifamiliar Tlalpan, que bueno, pues no todas las bandas que sí se van a festivales se avientan, por ejemplo, a hacer estos conciertos gratuitos para pues buscar apoyar y que no olvidemos una situación tan difícil como la que se está viviendo en la ciudad. Este concierto fue el domingo 5 de noviembre, el domingo pasado, y el 4 de noviembre, el sábado, en el Foro Cultural Ilvana también se presentó Ampersand con Son de Madera, y ese dicen por ahí que estuvo bastante bueno. Hay que traer a los de Son de Madera. Yo digo que sí, y si no habría que escuchar algo de Son de Madera que se pone. Si alguien se encuentra, bastante Amalia bueno. Fernández, nuestra encargada creo que hoy es ¿De encargada todo? de festejos y de frenesí. Si se lo encuentra por ahí, díganle que nos traiga Son de Madera. Que se traigan a Son de Madera. ¿Qué les gustaría escuchar aquí en Primer Movimiento? Recuerden que los viernes el trabajo sonoro lo hacemos entre todos, pero si quieren escuchar algo, ¿por qué no nos escriben? Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Estamos leyendo todos sus comentarios en redes sociales, estamos leyendo sus abrazos cumpleañeros para Juana Inés. Por ahí Javier Ramírez Amaro nos escribe, Alejandro Heredia, Mujer del Mar, Carlos Ortiz, El Zarco, Gabriel Sánchez, Martelena, Juan Jaso López, Jesús Armenta Huehuetlacatl, Carla Ríos, Rosario Martínez, Lobo Negro, Jesús Armenta también, ya lo habíamos saludado. Hay un montón de mensajes. Jesús Armenta que Paco dice Barajas. que sí es cierto que escombramos la cabina. Claro que sí, si se asomara. Sí, La ventaja es que la toma solo es por arriba literalmente por arriba de la mesa. que no si llega más allá de esta mano que estoy estirando. Creo que si estiro la mano así, no llega. No llegó. Ay, es excelente, mira. Lo cual es una ventaja porque todo lo demás, hasta donde alcanza la vista y toca el sol, es un tiradero. Pero por lo pronto nos vamos a nuestra nota internacional, ¿les parece? Vamos a la nota internacional. Primer movimiento. Nota internacional. Desde Arabia Saudita, el primer ministro del Líbano, Saad al-Hariri, anunció su renuncia el sábado pasado. En un mensaje televisado por la cadena de televisión Al Arayiba, Hariri anunció que se preparaba un atentado contra su vida y lanzó críticas a Irán y al grupo Hezbollah por crear conflictos con el mundo árabe. Horas después, un misil de largo alcance fue disparado por rebeldes hutí de Yemen, el cual fue interceptado cerca del aeropuerto internacional Rey Khalid. Por este ataque frustrado, Arabia Saudita acusó este lunes a Irán de proporcionar misiles a los rebeldes de Yemen. El príncipe saudí Mohammed bin Salman dijo que estas acciones pueden ser consideradas, cito, como un acto de guerra contra el reino. Irán desestimó las acusaciones y las calificó de falsas, irresponsables, destructivas y provocativas. Hay que ver qué pasó ahí. El mismo sábado, a medianoche, decenas de príncipes, millonarios y exministros de Arabia Saudita fueron detenidos o despedidos como parte de una purga anticorrupción del gobierno saudita. Y para analizar lo sucedido en Arabia Saudita, sus procesos contra la corrupción y sus diferencias con Irán y Líbano, nos acompaña en la línea telefónica el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él, como ustedes saben, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. ¿Cómo estás, querido Moisés Garduño? Buenos días. Buenos días a los tres y a nuestro querido auditorio, un gusto saludarlos. Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, un poco del contexto de lo que está ocurriendo en Arabia Saudita y por qué es pertinente hablar de esta región en este momento. A nivel interno, Arabia Saudita está pasando por un proceso de reconfiguración profunda del Estado. Ellos tienen un proyecto que se llama Arabia Saudita 2030, en el cual están tratando de dejar de depender del petróleo como principal fuente de ingresos y están adoptando un modelo estrictamente neoliberal al estilo del Emirato de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos, en donde la economía sea
un poco más abierta a la economía de las compañías transnacionales, apuestan por el turismo para hacer un corredor entre la península del Sinaí, el Sharm el Sheikh, Jordania, en donde están pretendiendo crear una ciudad al estilo Dubái que se va a llamar Naom, que es una de los grandes proyectos que aproximadamente va a costar cerca de 500,000 millones de dólares. Es una gran inversión, una gran apuesta, pero ese es el contexto, digamos, público, el discurso público en el cual se maneja la retórica saudí, porque al interior, pues quien está maniobrando todo esto tiene que ver con el príncipe heredero, ¿no? Salmán, y el rey, por supuesto, para poner en tela de juicio toda esta reforma como una figura de príncipe justo y no como dictador, no como dictador, para hacer una diferencia con respecto a todos los al resto de los gobernantes de la región. Pero esto es muy serio porque a nivel interno existe una fuerte, digamos, diferencia entre esa primera generación de sauditas, wahabitas, que están en contra de cualquier tipo de apertura. De hecho, este príncipe, que se dice está consolidando su poder al interior de Arabia Saudita, tiene muchísimo apoyo, pero entre los jóvenes, que son los que están más a favor de esta apertura por su conexión con las redes sociales, su familiaridad con las nuevas tecnologías. Y pues es una apuesta muy interesante. Algunos analistas dicen que es peligrosa, parece una regresión a lo que Mohammad Reza Pahlavi en Irán hace muchos años estuvo tratando de hacer con la Revolución Blanca. Muchos piensan que estas reformas de Salmán pueden generar un proceso revolucionario al estilo iraní de los años 70, 79, pero todo eso está por verse. Lo que a mí me causa muchísima confusión es que la renuncia del presidente de Saad Hariri de Líbano la haga desde Arabia Saudita diciendo que es Irán el que se mete en los asuntos internos de los países árabes. Pero es muy curioso que ante la luz de la opinión pública internacional, Saad Hariri renuncie de un puesto político tan importante en Líbano desde Arabia Saudita. Entonces parece ser que quien está también en el mismo campo de batalla en donde está Irán es por supuesto Arabia Saudita. Y lo podemos relacionar pues simplemente haciendo la alusión a que el discurso público por medio del cual se hace la renuncia de Saad Hariri es también hasta cierto punto una forma de llamar la atención, una gran forma de llamar la atención ante la purga interna que hizo Salmán al interior de su país, incluyendo grandes millonarios como el príncipe Walid bin Talal, que es el hombre más rico del Medio Oriente. Es que, bueno, hay muchísimas cosas que están mezcladas, ¿no, Moisés? Creo que es un momento en el que, por un lado, está, como siempre, el conflicto étnico, ¿no? Con el asunto de los hutíes, que sería bueno que nos metiéramos también por ahí. También está las diferentes problemas por el poder que tienen tanto Arabia Saudita como Líbano e Irán. También está, por supuesto, la injerencia de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Y Turquía, bueno, yo creo que Turquía no puede estar lejos nunca de estos temas. Entonces, ¿por dónde empezar, digamos? ¿De adentro para afuera o por dónde irías tú? Sí, para que en nuestro amable auditorio pudiéramos entender juntos más o menos esta crisis por la cual atraviesa el Medio Oriente, podemos empezar por la dinámica externa, por la arquitectura de seguridad que es tan dinámica y cambiante en el Medio Oriente, pero en particular en la zona del Golfo Pérsico, en donde se enfrentan dos grandes fuerzas, que son la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. Irán ha estado aprovechando cada error de la coalición liderada por Arabia Saudita y Estados Unidos en contra del terrorismo, y en cada país en el que se han metido estas potencias extrarregionales, es decir, Yemen, Siria e Irak, y ahora Líbano, y desde hace mucho tiempo, desde la Guerra Civil del 75, Irán ha aprovechado cada uno de estos errores para ganar zonas de influencia, para generar lo que yo llamo ingeniería social, en donde la gente ante un estado de guerra, de una intervención militar, lo que busca simplemente es sobrevivir, porque pues los que no pueden migrar y se quedan dentro de los países respectivos tienen que buscar formas de sobrevivir,
Irán es lo que ha estado haciendo con base en un proyecto de ingeniería social, dando pues ductos de agua, medicinas, comida, ayuda humanitaria, pero también metiendo fuerzas asimétricas como la de los Pasdarán y los basillíes para ir ganando esta influencia que se inserta en esta guerra regional o competencia para ver quién se pone sobre el Golfo Pérsico como potencia regional. Esto es un punto de partida interesante. Claro. En esta disputa regional, quien ha ido ganando más terreno es Irán. La respuesta de Arabia Saudita ahora, después de haber sido casi derrotada en Siria, después de haber revisado todos estos escenarios que hemos estado comentando nosotros en el programa, la recuperación de Raqqa, la recuperación de Deir ez-Zor, el apoyo, por supuesto, de Rusia a Bashar al-Assad, todo esto ahora genera que el eje Tel Aviv, Riad, Washington trate de buscar un escenario alterno para seguir en la pelea en esta disputa regional. Y ese escenario alterno es Líbano, que históricamente ha sido otro campo de batalla de estas fuerzas desde la guerra civil, que incluye también Palestina, Israel, por supuesto, y que ahora, con la aparición y el fortalecimiento de Hezbollah en esta guerra en Siria, se escuchan algunos rumores y aires bélicos después de la renuncia de Saad Hariri. Hay opiniones que piensan que ahora Líbano puede ser el país que pueda estar desestabilizándose a manos de Israel y Arabia Saudita, donde la renuncia de este ministro pudiera ser una evidencia para este argumento, con tal de generar un frente más para desgastar la política militar iraní a través de su alianza con Hezbollah. De hecho, el discurso que hace Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, unas horas después de la renuncia de Saad Hariri, no es un discurso bélico ni de confrontación, sino es uno de los discursos más moderados que se le ha escuchado a este líder islamista, que es muy popular en el Medio Oriente y en el sur del Líbano particularmente, que es Hassan Nasrallah. Muy diferente al discurso de los árabes sauditas, en donde incluso se llegó a pensar en un estado de guerra, en una declaración de guerra por parte de Irán, a partir de un misil que como bien decían ustedes, viene de Yemen y que es interceptado cerca del aeropuerto internacional de Riad. Esta no es otra cosa más que la búsqueda de un escenario más de esta confrontación regional, en donde lamentablemente quien está ahora en medio ya no es la población siria, sino ahora la población libanesa, que desde hace muchos años está pensando en uno de los principales eslóganes que se han tenido particularmente en Beirut, que es la guerra está en camino, ¿no? Ellos totalmente, todo el tiempo en la prensa libanesa, en la aparición en los medios de comunicación, están hablando de the war is coming, todo el tiempo es la guerra ya viene, porque sí, efectivamente el Líbano vive en una situación de pinzas con respecto al resto de la región, tiene una inflación enorme, tiene índices de desempleo también muy grandes entre la población joven, tiene una población de refugiados palestinos, sirios, que está causando pues muchísimos problemas económicos al Estado y sociales, por supuesto, no viven en una serie de guetos, y quien va a tratar de aprovechar toda esta retórica de desestabilización en Líbano, iniciada ahora por Arabia Saudí, culpando a Irán, por cierto, es el Estado de Israel, que va a tratar de hacer todo lo posible para minar la fuerza disuasiva que tiene Hezbollah en el sur del Líbano y continuar hasta cierto punto esta guerra que inició en el 2006 entre Israel y Hezbollah en una especie de revancha que quiere Israel, porque si recordamos en esa guerra la capacidad balística de Hezbollah fue tan grande que Israel no pudo cumplir sus objetivos del sur del Líbano y mucho menos de destruir este partido político que es Hezbollah. ¿Te parece que esto es inesperado, Moisés Garduño? Te lo pregunto porque llevamos ya varios años de conocernos y de discutir estos temas y seguramente estás al tanto de mi obsesión con Yemen. Sin embargo, después de que cada vez que hablamos yo te digo, ¿y Yemen qué? Y entonces Yemen, de pronto nos damos cuenta que quizá Yemen no era tan relevante en términos... pero es que es estratégico, exacto, ¿no? En términos estratégicos como lo es Líbano, pero para muchos de los que están estudiando esta noticia no estaba en el radar lo que iba a suceder, no era algo que ahora sí que vieran venir. ¿Cómo sientes el asunto con Líbano y el asunto con Yemen también? ¿Por qué son tan pertinentes para la discusión estas regiones? Es que por supuesto que se relacionan, porque Yemen
y justamente ahora Líbano, son estos dos escenarios donde Arabia Saudita tiene un margen de maniobra muy grande por la importancia estratégica que representan ambos países, pero en particular Yemen, la importancia que tiene pues es este paso estratégico de Adén, el Golfo de Adén, justamente como entrada al Mar Rojo, que no es un enclave sencillo ni nada demeritable de analizar, sino que es uno muy importante porque pues desde la época de la Guerra Fría era una de las rutas por las cuales pasaba el resto de las mercancías que eran consumidas por Egipto, Arabia Saudita e Israel cuando el canal de Suez era bloqueado. Entonces ahora es muy importante mantener un control de Yemen por parte de Arabia Saudita, porque hay un país que es Egipto también, que controla esta entrada desde Suez hasta el Golfo de Adén, que pues prácticamente hace tener ahí un monopolio estratégico para ejercicios militares, para un andamiaje económico, para una nueva arquitectura regional en el Medio Oriente, junto con Abdel Fattah al-Sisi, que es otro de los actores importantes en este lado del mundo. Yemen fue una presa fácil para Arabia Saudita, porque pues como sabemos es el país más pobre de la región, no tiene un ejército, digamos, capaz de contestar al abrumador, ejército saudita. De hecho, Arabia Saudí es el país que más armamento compra de todo el Medio Oriente. Se posicionó en este lugar el año pasado, la mayoría de esas armas provienen de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y Yemen pues era una presa fácil ante el vacío de poder que generó la primavera árabe en este país ante la salida de Abdullah Saleh. Entonces, lo que ha hecho Irán justamente en Yemen es lo mismo que ha hecho en Siria, lo mismo que ha hecho en Irak y lo mismo que ha hecho ahora en Líbano, apoyar algunas milicias, entre ellas el movimiento Houthi, para tratar de hacer un balance más o menos por ahí asimétrico a la intervención saudita, que hay que recordar, Arabia Saudita interviene en Yemen sin ser la primera intervención militar de este país, porque recordemos que ya había intervenido en Bahrein en el marco de la primavera árabe. Pero pasa algo muy interesante con la pregunta que hacían, porque Yemen ahora es indispensable para la política exterior de Arabia Saudita y de este príncipe Salmán como una herramienta que haga una construcción social del príncipe, como el príncipe que da seguridad a la península, un príncipe que mete a la cárcel hasta al más rico de los hombres del Medio Oriente, aunque fuera su primo. Es decir, una imagen de un príncipe joven, tiene 32 años, ¿no? Es más joven que yo, que muchos de mis estudiantes de posgrado, pero tiene un poder tan grande ahora con este tipo de maniobras, que se está perfilando como el hombre más, el hombre preferido de Estados Unidos en Riad. Y esto es muy interesante porque en el contexto actual, Yemen representa esa facción bélica que es fácil de manejar desde los ojos saudíes y que ahora no la pueden dejar hasta generar una arquitectura de seguridad más estable, lo cual se va a ver en el largo plazo de una manera muy difícil porque Irán, como decíamos, tiene muchos contactos y mucha injerencia en esta arquitectura. Y finalmente, un elemento más, que es el papel que está desempeñando Arabia Saudita dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, que para muchos de mis colegas también, el Consejo de Cooperación del Golfo está dejando de ser lo que en algún momento pretendió ser, esta organización de seguridad regional que conglomeraba a los principales países petroleros árabes del Golfo, excepto Yemen, por supuesto, y que ahora con la crisis que tiene Arabia Saudita y Qatar, particularmente, está habiendo un resquebrajamiento de esta organización, porque por un lado tenemos a los árabes sauditas tratando, junto con Emiratos Árabes Unidos, de alinear a esta arquitectura de seguridad a Qatar, un Qatar que no quiere entrar a esta arquitectura por sus nexos históricos con Irán, con Turquía, ¿sí?, como decía Juana Inés, y con otros actores a nivel asiático. Y por otro lado tenemos a los países mediadores, que son Kuwait y Omán, que no quieren tampoco ser parte de este alineamiento liderado y encabezado por el príncipe Salmán en Arabia Saudí, pero tampoco quieren alinearse totalmente con Irán y están tratando de hacer una mediación. Entonces está dividido en tres frentes
el Consejo de Cooperación. Y el príncipe Salmán lo que ahora necesita es esta figura de fortaleza, de liderazgo, para que no haya ninguna duda que en el momento en que se venga la sucesión del rey, del reinado, él sea el hombre que no tenga ningún tipo de cuestionamiento con respecto a los príncipes que han estado acompañando toda esta política y pues que no están de acuerdo ni con esta arquitectura de seguridad ni con esas reformas económicas que que comentamos hace un principio, en donde Arabia Saudita parece estar sucumbiendo cada vez más al neoliberalismo, a la apertura económica y a un fortalecimiento del autoritarismo. Es interesante que elijas el verbo sucumbir, Moisés Garduño, ¿Sí? porque las notas que habíamos estado escuchando que habían emanado de Arabia Saudita, sobre todo desde el punto de vista social y cultural, habían tenido que ver con una serie de graciosas concesiones a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, que podían manejar, ¿no? Y esto siempre siempre tuvo la otra lectura económica de, pues claro, si ya las educaste, ¿no? Pues hay que pues sí, es que son la fracción de la población mejor educada, ¿no? Entonces de pronto pues ahí tienes una fuerza laboral que no estás ocupando, o una potencial fuerza laboral. Lo leemos entonces con una pizca de pragmatismo, todas estas reformas, toda esta idea de la nueva Arabia Saudita, de la Arabia Saudita con un poder mucho más renovado, mucho más abierto a la idea que tiene Occidente de la modernidad. Moisés Garduño. Sí, exactamente. Las críticas han ido en ascenso con respecto a Estados Unidos, diciéndoles por qué el aliado más importante, o uno de los más importantes en el Medio Oriente, que es Arabia Saudí, no es cuestionado hacia un proceso de democratización o de liberación política, ¿no? Sí. Y claro, ahora no estamos hablando de democracia, ni mucho menos. No todo proceso de liberación conlleva un proceso de democratización, aunque los procesos de democratización siempre conllevan al menos un cierto grado de liberación política, al menos en el espacio público. Claro. Pero en Arabia Saudita lo que estamos viendo simplemente es una reforma muy profunda del Estado, de una imagen país que está tratando de insertarse cada vez más a este mundo moderno, a esta escenografía de la modernidad, que va a ser muy difícil de realizar, insisto, no tanto por la oposición política que tenga el príncipe Salmán. Ya vimos que tiene la capacidad de obstaculizar a estos competidores, de meterlos a prisión. Bueno, en Arabia Saudita no hay prisión, están en un hotel de 5 estrellas, porque a los príncipes no los puedes encerrar, no los puedes meter a prisión, pero sí los puedes obstaculizar, ¿no? Y exhibir públicamente. Pero aquí mi punto es que si Arabia Saudí está apostando por esto, que es muy peligroso en términos sociales y culturales, hay un gran sector social que no está de acuerdo ni con esta ciudad neón al estilo Dubái, ni con que las mujeres puedan manejar, ni que puedan ser electas en un órgano político, y que tampoco Arabia Saudita esté abierta a una economía global, moderna, por cuestiones muy conservadoras y herméticas que vienen particularmente de sectores conservadores wahabitas. Entonces el punto es, o el príncipe logra una victoria enorme que logra modernizar a Arabia Saudita, sí, y termina como el hombre más fuerte y más poderoso de todo el Medio Oriente, o termina en prisión después de un golpe de Estado. Ese es la dimensión que yo veo del tamaño de las reformas que está tratando de hacer en una sociedad profundamente religiosa y conservadora. Veamos cómo claro. falta un poco de tiempo. Es un poco aventurado decir que lo va a lograr, que va a consolidar su poder. Para mí ha ganado el primer round en contra de la oposición, de sus primos, pero sin duda alguna el poder económico de estas personas es tan grande que estoy seguro que va a haber nuevas formas de desafiar la autoridad del príncipe Salmán, y la única forma de tapar todo este proceso al interior de Arabia Saudita, insisto, es la cuestión externa, es la guerra en Yemen, es ganar la guerra en Yemen, es la obstaculización que hay del Golfo con respecto a Irán, la amenaza nuclear de Irán, y ahora el nuevo campo de batalla, que será lamentablemente, y así se está viendo por muchos analistas y colegas, que será Líbano.
Aquí nos están mandando información interesante, Moisés, precisamente sobre el tema de los Paradise Papers. Y también esto nos deja entrar en una discusión de cómo está viéndose todo esto a nivel internacional, el asunto con Arabia Saudita, el asunto con Líbano, el asunto con Yemen, el asunto con Irán, en fin. Lo que nos envían y que resulta interesante es esta extraña relación entre Rex Tillerson, Salman y Yemen. Dando a entender una suerte de apoyo de los Estados Unidos a Arabia Saudita, pero que está mezclado con justamente la importancia de la región de Yemen. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué está pasando justo con los que no están en esta región, pero sí están? Sí, cuando no se critica este tipo de políticas abiertamente, porque si Irán hace algo y prueba un misil de 2.000 kilómetros, Trump alza la voz y dice que no va a certificar el pacto nuclear y que Irán es una amenaza y que el mundo se va a acabar prácticamente porque Irán, y literalmente lo ha dicho, quiere dominar el mundo con base en sus milicias chiitas, ¿no? Sí. Es una retórica totalmente. Pero cuando Arabia Saudita hace este tipo de cosas, no hay una crítica con respecto, entonces ahí se ve un sesgo enorme y se entiende perfectamente por la rivalidad histórica que ha tenido Estados Unidos con Irán. Me parece que esto es una especie también de apoyo, ¿no? Por parte de Washington. Mientras haya nuevos escenarios bélicos o se fortalezcan otros como Yemen, quien va a surtir de armamentos van a ser las mismas compañías que han estado surtiendo estos países desde hace décadas. Y entramos, por ejemplo, con nombres como Lockheed Martin, entramos con empresas muy grandes como Boeing, Halliburton, empresas que se han dedicado históricamente a surtir a estos aliados, todo en el nombre de la seguridad nacional. Claro. Y de los intereses nacionales de Estados Unidos en esa región del mundo, ¿no? Entonces, para ellos no es otra cosa, no es ir a la guerra para ellos es apoyar a Arabia Saudí en esta nueva arquitectura de seguridad, liderada por esta nueva alianza contra el terrorismo que se inauguró con la visita de Donald Trump, Abdel Fattah al-Sisi y el rey Salman de Arabia Saudita, en contra de este eje que ellos llaman que es la media luna chiita, que está compuesto por Irán, Hezbollah y Bashar al-Assad. Para ellos seguramente no es un apoyo directo, porque a lo mejor Estados Unidos no puede decir que apoya directamente la guerra, la intervención en Yemen, pero sí el combate contra el terrorismo, que consideran ellos, por supuesto, grupos que son apoyados por Irán, como el ya mencionado movimiento Houthi. Entonces, yo pienso que se puede insertar en esta retórica, aunque realmente lo que está haciendo Arabia Saudita con el príncipe Salman es justamente esta reconfiguración de la que hablamos, pero que necesita del elemento externo para legitimar algo que es muy riesgoso y muy, aleatorio, para ver si va a funcionar en el mediano y largo plazo, ¿no? Necesita una guerra, necesita un enemigo externo para estar justificando totalmente este nivel de armamento, de empoderamiento armamentista, que también puede servir obviamente para blindar su poder al interior, ¿no? Pues mira, con esto podemos ir cerrando la conversación, Moisés Garduño. ¿Alguna reflexión final que nos quede, lo que esperas que ocurra con todo este conflicto que está bastante profundo? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, que tengamos que estar verdaderamente atentos? Pues yo creo que lo más grave de todo esto es la apertura del escenario libanés, que es un escenario muy complejo. Arabia Saudita hizo renunciar a Saad Hariri, o al menos Saad Hariri lo hizo desde Riad, pero Arabia Saudita no controla todas las palancas políticas, todos los contactos que puede haber al interior del Líbano, y justamente se va a debatir esto entre la influencia que tiene Hezbollah, aliado de Irán, y influyente actor político y militar en el sur del Líbano, junto con las estrategias que haga Arabia Saudita a partir de otros actores proxies, ¿no? A mí me da muchísima incertidumbre, me preocupa el escenario libanés, que se pueda convertir en el mediano plazo en una nueva Siria. Lo digo con toda la responsabilidad y toda mi preocupación, pues por el resto de las declaraciones de algunos amigos, colegas libaneses que están profundamente preocupados de que la salida de Saad Hariri genere un vacío de poder que se quiere llenar con las armas ante la derrota que están experimentando Tel Aviv, Riad y Washington en Siria.
Me preocupa mucho porque el Líbano ha sido un país que ha vivido la guerra durante mucho tiempo, 2 guerras civiles, una en los años 50, otra del 75 al 90. Un país francamente a la expectativa de lo que se pueda hacer en Siria, en Israel, en Arabia Saudita, en Irán, un país pequeño con una población muy interesante, muy crítica, que es con respecto a lo que ha estado pasando en el Medio Oriente, pero muy vulnerable también en términos de seguridad exterior, que simplemente pues no ha podido llenar ningún actor más que ahora, al parecer, Hezbollah desde el 2006, pero que pues ahora presenta ciertas vulnerabilidades porque el escenario de Siria todavía no se cierra por completo. Entonces, esta es mi única preocupación, ¿no? Pienso que el príncipe Salmán va a tener muchísima actividad al interior de su país, va a tener que cuidarse prácticamente de todo el mundo, que es lo que sucede. Las relaciones políticas cambian muy rápidamente, entonces me parece que va a tener mucho trabajo al interior, pero el problema, lo que a mí me preocupa es quién va a llenar este vacío de poder que Saad Hariri está dejando en Líbano, porque estoy seguro que Arabia Saudita no va a querer que lo llene Hezbollah, y va a ser muy difícil que lo llene Hassan Nasrallah y Hezbollah frente a una población que pues francamente también está dividida y que tiene sus propios problemas, empezando por la cuestión económica, la cuestión de la seguridad militar y por supuesto un destino político con más certidumbre que ninguno de los actores ahora, hoy por hoy en el Medio Oriente y en Líbano está dispuesto a garantizar. Pues te agradecemos muchísimo por este comentario, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Mil gracias por ayudarnos a entender las dificultades, los conflictos tan complejos que está atravesando esta región. Los de hoy, porque se apunta que se va a poner todavía más complicado, Moisés Garduño. Un saludo a los tres, les mando también un abrazo a nuestro amable auditorio y estamos en contacto para darle seguimiento a todo esto. Que así sea. Gracias, Moisés. Hasta luego. Hasta luego. Ya que nos lo traigamos a la cabina, ¿no? Sí, ¿no? Me gusta cuando viene también. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a ir Jessie Surt de Paris Combo. Paris Combo es una agrupación de fusión musical cuyo nombre remite a las formaciones de jazz francés de los años 30 llamadas combo. Su carácter orgullosamente mestizo busca honrar la música francesa de esa década con una mezcla de arreglos contemporáneos. Vamos a escuchar esta extraordinaria voz. Je suis sourde, je vis au pays des esgourdes, las, las, dans le silence où je me prélasse si tendrement, si calmement, à l'abri des redits, je respire en mes vides. Ces mots n'entendent ces mots. Ces mots, à mon oreille sensible, tous ces mots s'entendent. Ces mots, n'entendent ces mots, ces mots, à mon oreille sensible, tous ces mots s'entendent. Alors les palabres en cascade, silence, silence, silence. Tous les discours de chasse à cour, silence, silence, silence. Tout vous rater, non, tout vous dérater. Me encanta la idea de mezclar el arte con la ciencia. Es que nunca tenían que haberse separado. Un Leonardo da Vinci era un científico o era un artista, o era ambos. En el Renacimiento, los hombres en los que pensamos, la mayor parte de ellos mezclaban la ciencia y el arte. Es la inspiración, y la ciencia inspira. Y si la ciencia inspira, entonces también es un arte. El mundo pone demasiadas barreras, muchos muros aparecen por gente ignorante, entonces quitémoslos. No estaban ahí, los hemos puesto nosotros. No, la ciencia es otro arte. Es el arte de crear, el arte de averiguar, el arte de preguntarse. Pues para un físico debe ser lo más cercano al paraíso.
A lo mejor para algunos mejor que el paraíso, porque a muchos no creen, entonces es el paraíso. Creo que lo más maravilloso que tiene el CERN, lo comentábamos antes por la gente que ha estado, es su restaurante. Porque lo habíamos comentado que es el colisionador mejor de ideas que tenemos. Nos encontramos para discutir de cosas. Nos encontramos los físicos teóricos, con los físicos experimentales, con los ingenieros, con la secretaria, con el bombero, con el del servicio legal. El ambiente es muy internacional. No solamente están los 22 países miembros que aportan dinero, sino que hay científicos de todos los países donde hay un físico. Lo que hace que lleguemos tan lejos es que somos muy colaborativos. La mayor parte de los experimentos tienen comunidades de 1.000, 2.000 personas que trabajan en ella. Y es gracias a eso, a esas contribuciones de todas esas mentes diferentes que llegamos mucho más lejos. Ya no existe la física, al menos en este campo, de una persona. Ya no existe un Rutherford, ya no existe una Marie Curie. A pesar de que ellos tenían también su equipo asociado y que todos fueron contribuciones colectivas. Ahora estamos realmente en esa mente colectiva. Ahora la ciencia es una ciencia colectiva. Un científico es un hombre curioso, es un hombre que ha dejado de ser niño. Es un niño grande, yo soy una niña grande, porque soy curiosa y paso como cuando tenía 3 años, sigo preguntándome todos los días ¿y por qué? Entonces, si uno tiene esa ansia de saber ¿y por qué? Entonces la ciencia está hecha por ellos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Y estábamos literal chismeando. Sí, chismeando. ¿Qué estábamos contando, querido Miguel Ángel? Fíjate que ayer que hablábamos con Daniel Lizárraga y hoy que estaba esta revisión de Oaxaca, la dificultad para muchos periodistas, muchos trabajan por honorarios, muchos no tienen servicios de salud, y la Asociación de Periodismo Nación MX, que ha hecho fundamentalmente un periodismo urbano, sí, que muchos son jóvenes, pero que muchos colaboradores son ya mayores de 30 años y que empiezan a hacer mella las enfermedades crónicas. Hay un gran problema de alcoholismo, de colesterol, de hígado diabetes, graso, diabetes. Entre los colegas, ¿sí?, que comen tortas todo el tiempo, que trabajan muchísimo. Y se hizo un convenio con la Secretaría de Salud para que las personas que no tienen servicio de salud puedan tenerlos, tanto sus hijos como sus cónyuges y como sus padres. Entonces es muy interesante. Este mes van a hacer una campaña para las personas que estén interesadas, que no tengan servicios de salud, puedan tener fundamentalmente precisión sobre las enfermedades más recurrentes en el medio periodístico. acperiodismo.nacionmx@gmail va a ser el mail donde las personas que quieran estar inscritas a este servicio puedan tenerlo. Por ejemplo, nosotros son que análisis, estamos aquí, biometrías hemáticas, radiografías, análisis de azúcar, todo digamos, los cuadros más básicos que implican a veces en el sector público tener una larga lista de espera. Así es. Un costo que a veces la gente toma para tener unos análisis rápidos, ¿no? Y bueno, también la ventaja es que muchos periodistas ya después de los 30 años tienen familia, tienen hijos, sus padres viven, entonces este servicio, bueno, es importante. ¿Puedes repetir El mail es acperiodismo.nacionmx@gmail.com y lo organiza el programa de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos de la Ciudad de México. Lo firmaron con la Secretaría de Salud y ellos tienen varios medios, funcionan como una agencia, tienen una revista y es una asociación de periodismo Nación MX que, bueno, también la preside Luis García, Luis Vázquez, y Jorge Cerrato. Ellos siempre han estado como muy al tanto de problemas jurídicos, de problemas en este momento que fue el terremoto, muchos periodistas se quedaron sin casa. Entonces, bueno, colocar temporalmente a la gente en creo que colegas, es un momento interesante en la historia del periodismo.
ahorita y se va a compaginar muy bien con la joya de la fonoteca que tenemos a continuación. Justo. Pero ya esa imagen de el periodista adscrito a un medio que pelea con el editor, que le dice, o sea, esto que hemos visto en películas, que hemos visto retratado en las novelas, esta poetización del periodista como parte de su medio, ya no es así, ya hay que empezar a solucionarse la vida de otra manera y hay que entender la justicia hacia nuestros periodistas desde no solo desde la seguridad mínima, ¿no? Que mantengan la vida, sino que puedan hacer su trabajo con dignidad y podamos resarcirles a los periodistas algo de lo que nos han dado. Y hablando de periodistas, dicho aquello, nos vamos a escuchar una joya de fonoteca, Luisa. así es, nos vamos a escuchar, justo hablando de periodistas y voces emblemáticas de nuestra universidad, esta joya de la fonoteca con Granados Chapa como programador de Radio UNAM. Vamos a escucharla. Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. A finales del año 2000, como jefa de la discoteca de la emisora, llevé a cabo un proyecto que me permitía entrar en contacto con diferentes personalidades de la cultura en México. Se trataba de invitarlos a hacer la programación musical de un día en Radio UNAM. Esto con base en sus recuerdos, sus preferencias, sus intereses, sus interpretaciones favoritas. Algunos invitados hablaron de un psicoanálisis musical. Así nació Música por Entregas, un programa que se llevó a cabo durante 3 años y medio. Era un mosaico sonoro de los invitados. El programa salía al aire los miércoles y duraba desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la mañana, que era la hora en que se cerraba la transmisión en ese entonces. 12 horas aproximadamente. Había que preparar y sincronizar la programación trabajando con el invitado, el cual grababa previamente la razón por la que había hecho su selección musical. Tuvimos en esos años una diversa propuesta musical de bailarines, de músicos, de actores, de periodistas, de artistas plásticos, de música popular, gente que trabajaba en los medios. Esta vez les traigo a Miguel Ángel Granados Chapa, quien nos llevó por sus recuerdos hasta la ciudad de Pachuca y nos relató su selección. Era una diferente manera de oírle hablar en la radio. Escuchémoslo. Nací en la ciudad de Pachuca, en Real del Monte, una población vecina, pero crecí en la ciudad de Pachuca. Y ahí tuve mi primer contacto con la música de concierto, como todos los pachuqueños, como todos los hidalguenses, con la banda sinfónica del estado de Hidalgo, antiguamente llamada la Banda de Charros. Era una orquesta sin cuerdas, de metales y vientos, percusiones, que ofrecía conciertos en los jardines principales de la capital de Hidalgo, los jueves en la noche, en la Plaza Independencia, los domingos en la Plaza Constitución y a veces algunos domingos también en el Parque Hidalgo, que eran 3 lugares, 3 reunideros en Pachuca. Esa fue la educación musical de muchos miembros de mi generación, quienes empezamos a entender el mundo al final de los años 40, hacia la mitad pues del siglo pasado, del siglo XX. La Orquesta Sinfónica era una orquesta, ofrecía versiones, algunas sintéticas, algunas parciales, pero de la música de concierto. Yo era un oyente habitual, intenso de la radio. La banda había sido fundada en el comienzo del siglo XX, en 1901. Era originalmente una banda de rurales, una banda militarizada, y se ha conservado esencialmente la misma, con su mismo diseño, a lo largo de este siglo, y es una institución en la vida pública de la ciudad de Pachuca. Naturalmente ahí tuve el primer contacto con la música de concierto de un autor hidalguense, Abundio Martínez, que nació en Huichapan y que compuso un pasodoble que a rato suena como marcha. Es una suerte de himno local para los hidalguenses y se titula precisamente Hidalguense. El autor es Abundio Martínez.
Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos a la siguiente hora de Primer Movimiento, no sin antes comentar que estamos celebrando el cumpleaños de nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Estamos conmemorando muchas fechas importantes, un día como hoy, un 8 de noviembre, entre ellas el cumpleaños de Bram Stoker, 170 años de escritores que nos cambiaron la manera de leer al mundo. Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. A las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. ¿Quién sabe cómo logramos que esta segunda hora se nos fuera volando y ya llegamos a la tercera hora de Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 8 de noviembre? Querido Miguel Ángel Quemain, una vez más, buenos días. Buenos días. Buenos Feliz días. Cumpleaños, Juana Inés. Feliz cumpleaños, Juana Inés. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Hay que decir que Héctor Eduardo en Twitter nos dice que se va a presentar hoy una reedición del clásico de la filosofía mexicana, Antología del Pensamiento Filosófico Mexicano, de Carmen Rovira, una compilación de María del Carmen Rovira Gaspar. Y bueno, se va a hacer también un homenaje al doctor Álvaro Matute Aguirre, que murió hace algunos meses. Sí. Entonces, bueno, pues queda hecha esta invitación hoy miércoles a las 8 de la noche en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que por lo menos cuando yo iba por ahí está en la parte de abajo, ¿no? Sí. El Salón de Actos. Así es. Porque ahora le han hecho una serie de cambios y adaptaciones que ya no conozco. Pero por lo menos hasta donde yo me acuerdo está en la planta baja, así es que vayan a las 8 de la noche al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a esta presentación. Hecha esta invitación, nos vamos a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Llegó el momento de Poesía Necesaria con Juana Inés de ESA. Efectivamente, Luis Iglesias, y buscando un poco cosas que aglutinaran todo aquello de lo que hemos platicado el día de hoy y de lo que vamos a platicar, porque todavía nos queda una conversación sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Sí. Encontré a Graciela Montes, que construye este texto en el año 2000. Ella es poeta, escritora para niños, crítica de literatura infantil argentina, y ha sido alguien que ha trabajado mucho. ¿Qué hacemos? ¿Para qué contar cuentos? ¿Cómo contarlos desde la infancia? Y cómo pensar el proceso de narración desde la infancia y como construcción de una voz propia. Tiene varios libros, varios ensayos en la colección Espacios para la Lectura del Fondo de Cultura Económica, también en Océano Travesías. Y bueno, pues ella se plantea la imaginación como la frontera indómita, como aquellos lugares a los que llegamos a través de la libertad y como ejercicio de la autonomía. Y en este texto que se llama Sherezada o La construcción de la libertad plantea algo así también, y se plantea qué está haciendo. Vamos a escuchar como música de fondo Abbas de la Imari de Gogaye Eshbazan o algo similar. Sí, es el disco, Gogaye. Es un disco que primero nos lo dieron y luego nos enteramos de más o menos qué decía. Muchísimas gracias y vamos con Graciela Montes. Hace 20 años creía que eran muchas las cosas que debía decir. Hoy pienso que lo que quiero decir no es tanto. Hace 20 años creía saber más, mucho más que ahora, y mis opiniones eran más contundentes.
También tenía mucha más confianza en poder comunicar un pensamiento. Como se verá, era algo ingenua. Hoy no tengo esa confianza. He terminado por darme cuenta de que todo lo que me rodea es complejo, cambiante, equívoco e inasible, que está construido en capas y más capas y que siempre queda alguna otra capa por debajo. Algo sorprendente que me obligará a replantearme todo a cada paso y que la vida no me alcanzará para explorar sino unos pocos trozos. Tampoco doy ya por descontada la comunicación como hacía antes. Más aún, hoy, en un mundo saturado como este en el que vivimos, con tan poco silencio, atosigado de mensajes, la comunicación entre dos humanos me parece un milagro. A veces, solo a veces, se abre una fisura, una grieta, y algo de lo que uno dice puede pasar a formar parte genuina de las preocupaciones de otro. En ese sentido, los que por razones diversas nos hemos quedado cerca de la infancia y no la hemos clausurado, corremos con alguna ventaja. La comunicación se vuelve algo más fácil, puesto que las grandes cuestiones son las que nos planteábamos a los 4, a los 5, a los 6 años, y los paisajes de infancia de las distintas personas, aunque variados, se parecen siempre un poco. Los asuntos con que nos topamos los humanos al entrar a la vida no son tantos: el amor y el desamor, el tiempo, el cambio, la soledad, la compañía, el absurdo, la injusticia, la extraordinaria variedad y riqueza del mundo, y la búsqueda de señales para encontrar en él algún sitio. Cuando uno habla desde la propia infancia a la infancia de otros, tiene algunas posibilidades más de que se produzca la grieta. Por eso decía que corro con alguna ventaja. Una de esas cuestiones viejas, nunca jamás saldadas, siempre abiertas y calientes, es la que tiene que ver con los cuentos y con la ficción en general, con cómo se va construyendo el territorio del imaginario, con la extraña manera en que de pronto, en medio de la vida cotidiana y sus contundencias, se levantan las ilusiones de un cuento, y con el modo en que nos entregamos a él y resolvemos habitarlo, a pesar de ser una construcción tan precaria, suspendida en la nada, hecha de nada, y además, para nada. También con las razones que me han llevado a creer que se gana en libertad con la mudanza. Me pareció prudente poner estas reflexiones bajo la protección de Sherezada. Como todos sabemos, Sherezada logró a fuerza de cuentos demorar su muerte durante 1001 noches, y luego, como consecuencia de esa demora, demorarla aún más, sine die, es decir, sin día de plazo fijo, con plazo azaroso, que es la mejor moratoria que hasta ahora hemos conseguido los humanos en el banco del destino. El personaje de Sherezada, la contadora, la que fabrica con sabiduría y paciencia una red de resistencia contra la veracidad y contra la tremenda falta de humor, además del rey Shahriar, la que a pura palabra impide que la alfanje caiga en su nuca y la degüelle, como antes, a cada una de las pobres esposas por un día de ese revanchista implacable. Esa figura me agrada mucho y creo también que me ilumina. آشوب کاروانی تو فارغی عشقت بازی چه می نماید تا خرمنت نسوزد احوال ما ندانی شهران توست و شاهی فرمای هر چه خواهی گر بی عمل ببخشی ور بی گناه برانی گر بی عمل ببخشی ور بی گناه برانی Primer movimiento. La mesa del día.
Del 10 al 20 de noviembre se realizará en el Parque Bicentenario la edición 37 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Para este año la FILIG tiene como invitados a España y al estado de Baja California, mientras que los temas son migración y lenguas originarias. La FILIG ha preparado un programa con más de 2.500 actividades y la participación de 1.000 sellos editoriales. El público que asista podrá disfrutar de 16 carpas de talleres, 2 bibliotecas, así como sesiones de braille y en diferentes lenguas originarias. Va a estar bueno, hay sesiones de lectura, va a estar muy divertido. Además, por primera vez hay un programa de documentales del Festival Ambulante con trabajos que abordan el tema de la migración. También se contará con la presencia de reconocidos autores e ilustradores como Katsumu Komagata, considerado uno de los más importantes del mundo, igual que Manuel Marsol, ganadora del Premio Internacional de Ilustración de la Feria del Libro de Boloña. Y para participar, precisamente para seguir hablando de este tema, para seguir comentando qué va a pasar en la FILIG, qué se espera de esta edición, quiénes vienen, quiénes no, qué editoriales y por qué. Ya está con nosotros Paola Morán Leiva, directora de este espacio. ¿Cómo estás, queridísima Paola? Hola Luisa, pues muy contenta. Además me hicieron una entrada con Graciela Montes y Sherezada y esta presentación. Y ahora que estamos en la tele me siento muy importante. Muchas gracias. Paola, nosotros sentimos que esta feria que se han encargado de construir de una manera maravillosa cuenta una historia completamente distinta a la que cuentan otras ferias internacionales de libro. Empezamos con Sherezada y tengo la impresión de que vas a irte como por esos senderos. ¿Por qué es pertinente tener una FILIG? Mira, pues la verdad es que la FILIG es pertinente desde que nació. Desde en siempre. 1981, desde siempre. El mercado y el mundo de la literatura infantil y juvenil creció y FILIG pues ha crecido con ellos. Por eso la verdad tenemos la feria que tenemos, porque es cierto que ha evolucionado la LIG desde los autores, pero también el público, ¿no? Que cada vez demanda más y mejores textos, temáticas más diversas. Entonces creo que hay una muy buena respuesta y eso ustedes también me van a poder ayudar a contar. Es más antigua que la Feria del Libro de Guadalajara. Sí, en realidad la más antigua es la de Minería, que tiene un año más que FILIG. En realidad tampoco es que sea mucho más vieja. Minería tiene 38, FILIG tiene 37 y Guadalajara 30. Entonces sí, es una de las más antiguas de nuestro país y además FILIG lo que ha hecho es promover otras ferias infantiles y juveniles en el resto de los estados. Hay en Cuernavaca, en Morelos, hay en Jalapa, hay en Querétaro. Ahora Tamaulipas, la verdad es que fantástico, se lanzaron poniéndole de plano FILIG. O sea, FILIG Tamaulipas, ¿no? Abrieron su sucursal, digamos. Abrieron su sucursal, exacto, con una referencia directa a la FILIG. ¿Y por qué? Porque muchos talleristas de Tamaulipas, la propia organizadora, venían a FILIG cada año y decidieron que merecían una ya y ellos se lanzaron a la aventura, consiguieron patrocinios y la abrieron, ¿no? Entonces ha promovido pues otros espacios y como bien dice Juana, nos da chamba a mucha gente, ¿no? Pues nos da chamba y también nos da muchas otras posibilidades, Paola. Creo que es interesante lo que sucede alrededor de una feria de libro en un país con tantos mitos alrededor de la lectura, ¿no? Todos debemos de leer, de ahí sale la idea de FILIG que empieza a gestarse más o menos como en el 79 y termina de organizarse en el 81, pues tiene que ver también con esta idea de los libros civilizan, la lectura nos une, pero también tiene que ver con una dimensión sociológica de la lectura, ¿no? O sea, no es gratuito que haya esta cantidad de ferias de libro en los diferentes estados y en diferentes ciudades que uno no pensaría que tienen interés o que se les ha negado por problemas de distribución, de centralización, de muchas cosas de muchos tipos. Se les ha negado la posibilidad de tener centros culturales más vivos, de tener más librerías, de tener más bibliotecas, ¿no? Si hay bibliotecas no suficientes, ¿qué pasa con la feria? Sí, yo creo que tocas varios puntos, porque además, ¿qué es una feria? Como dice Genevieve Pat, o sea, es la ocasión para un encuentro informal con los libros. Las ferias son para los no lectores, porque los lectores saben perfecto cómo ir a una librería, cómo comprar en Amazon, cómo bajar de Kindle o de cualquier tableta sus libros, cómo pedir un libro prestado, cómo organizarse en una biblioteca, en fin, lo conocen muy bien. En cambio, las ferias son para todo el que quiera
pues meterse a este mundo. Y sí, como bien lo dices, o sea, hay espacios, por ejemplo, la Feria del Libro en Uruapan, ¿no?, o en Zamora, Michoacán, que de verdad los organizadores son unos misioneros que se lanzan contra todo a poner los libros en las calles. Y así es que la gente llega. Y por eso también yo digo que FILIG, y eso es un poco cursi, pero es cierto, es un proyecto esperanzador. O sea, cuando tú ves que el niño jala a su papá para ir por tal o cual libro, dices, o sea, sí hay esperanza, porque es cierto, el libro no solo es este instrumento que te hace viajar y que te da gozo y que leer nos vuelve mejores, que eso no es cierto, pero bueno, es otro debate, pero también es una herramienta para ser ciudadanos, ¿no? Hay un libro muy bonito de Silvia Castrejón que se llama Por el derecho de leer, y nos cuenta cómo es una herramienta. Benito también siempre está como, es una herramienta para ser ciudadanos, y por eso desde el año pasado con la SEP, con la Secretaría de Educación, hicimos un programa que se llama Por el derecho de elegir un libro, donde damos valecitos para que los niños elijan un libro, con esta idea, no solo para que puedan ir a canjear y se lleven algo de la feria, que eso está bonito. Y este año tenemos 48,000 escuelas o niños de escuelas en los recorridos escolares, entonces está muy bien. Por supuesto, no a todos les tocan estos valecitos, porque son muchos, ¿no? Este año es solo para secundarias y solo va a ser para primeros, segundos y terceros de secundaria. Pero no es solo que se lleven algo, ¿no?, sino que tengan un derecho, porque el libro es un derecho, ¿no? Y de ahí la dimensión. ¿Qué dificultad tienen para llevar niños de secundaria, de las escuelas públicas? Cada vez están más restringidos los espacios para que puedan salir de las aulas. Afortunadamente tenemos una muy buena alianza con CEP, entonces trabajamos con la Secretaría de Educación Pública Federal, pero también con la Administración de la Ciudad de México, y ahora con la del Estado de México, para hacer posibles esos permisos, porque es cierto que cada vez están más restringidos, y luego después del sismo, de lo sucedido el 19 de septiembre, pues se complicó aún más la situación. Entonces, es cierto que este año ha sido peculiar, ha sido más complicado, pero es cierto también que hemos tenido pues muchos aliados, y la SEP, y sobre todo, ¿saben qué?, los directores de las escuelas son realmente entusiastas y consiguen su permiso con el inspector, hacen toda la gestión, que no es poca, para poder ir a la feria. Muy anticipada y muy costosa en términos de protección civil, de baños. Sí, ahí también hay un equipo importante de protección civil, tenemos reuniones interminables donde hacemos recorridos con protección civil de la propia feria. FILIG cuenta con protección civil. Y luego hay protección civil de la Secretaría de Cultura, ¿no?, porque es una feria que se organiza desde la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, entonces está la propia Secretaría de Cultura. Luego la Ciudad de México, pues después de más o menos 10,000 visitantes, se convierte, digamos, en un evento masivo, entonces también entra la Protección Civil de la Ciudad de México, y luego Protección Civil de Semarnat, porque el Parque Bicentenario es parte de Semarnat. Entonces, sí, la verdad es que estamos muy vigilados por Protección Civil, lo cual está muy bien y nos sentimos más seguros, ¿no? Por supuesto, es un espacio seguro y es un espacio de libertad, o por lo menos así se ha planteado, Paola. Y en esta parte de la elección de títulos se da por sentada y no es tan sencillo. Los niños en edad escolar están generalmente atados a, por un lado, lo que venga en su libro de lecturas, que no es poca cosa. Los libros de lecturas de primaria, del libro de texto gratuito, ahorita en particular están teniendo un muy buen momento gracias a la selección que se hizo en años pasados. Pero también los que están, por ejemplo, en colegios privados, pertenecen a estos programas de lectura donde quien elige los libros y las lecturas termina siendo el director, la maestra, alguien, el bibliotecario, en lo mejor de los casos. Entonces, no estamos decidiendo hasta una edad muy avanzada qué queremos leer. Y ese ejercicio de libertad, ese se puede llevar a cabo en FILIG, además tomando en cuenta que, digamos, en términos absolutos los libros son caros, en términos relativos lo podemos discutir, pero que, bueno, pues sí, termina siendo
una forma mucho más accesible de acercarse al libro, no solo en términos económicos, sino también en términos de que ahí están. Sí, la oferta es mucha, es cierto, y también es cierto que no es evidente cómo se lleva a cabo la elección, ¿no? Por eso también están estos talleres, un poco. Este año nos dimos a la tarea de hacer talleres como el ABC de las librerías, el ABC de las bibliotecas, el ABC de una feria, el ABC de los museos, y son talleres para jóvenes, para niños, pero también familiares. Los fines de semana tendremos talleres familiares, porque claro, los papás también llegan preguntando qué libro compro, qué libro le llevo a un niño de 6 años, a una chica de 14, ¿no? Tampoco es evidente que se usa mucho en el mundo de la literatura infantil y juvenil, que dicen que es como una secta, pero se usan las edades lectoras y no es evidente tampoco para el público general. Entonces, esa también es la chamba de la feria, poner ciertos principios básicos pues para el público general. Y luego la oferta, es cierto, este año tenemos casi 150 expositores, entraron más editores pequeñitos como Letra, ¿no? Como Libros para Imaginar, que no habían estado, y que el parque nos da la posibilidad de eso, pues de ampliar también este espacio para expositores. Entraron muchos editores nuevos y los precios, pues sí, esos son muy variados, o sea, hay libros muy accesibles. Este año trabajamos en especial con las editoriales para que hubiera libros de 100 pesos y menos, porque está el programa, ¿no? Además, pero sí, los precios pues varían mucho. Sí, a mí algo que me fascina de la feria es que es una feria que está diseñada para niños, fundamentalmente, para personas que tienen otras capacidades. Digamos, se puede circular en silla de ruedas, por fortuna no circulo en silla de ruedas, pero si uno se pone a la altura de los stands en otras ferias, no se ven los libros, no se ven. Los niños tienen muchos espacios de descanso, hay mucho aire donde se pueden sentar, donde pueden jugar, donde pueden subirse. No hay, digamos, un ambiente represivo ni restrictivo, sino que hay una cuestión participativa también que corresponde a las grandes ilustraciones que están en los libros, claro, a la belleza de los libros. Sin duda, ¿no? Qué bonita manera de mirarlo. Por supuesto que el espacio te condiciona, ¿no? El espacio físico te condiciona. Y este gran parque de 55 hectáreas, donde usamos un poquito más de 5, pues sí nos da las posibilidades de estas amplitudes de las que hablas. Una de las encuestas de público del año pasado, o más bien una de las preguntas de las encuestas de público que realizamos el año pasado, es que el recorrido mejoró, porque si bien el CENART es entrañable, todos lo extrañamos, todos, también lo es que aquí hay pues una mayor amplitud y uno puede recorrer los stands, ver libros con mayor tranquilidad y luego también tirarte en el pasto a revisar lo que compraste o a hacer un picnic, ¿no? Con la familia o a ponerte de acuerdo, tú compras el primero y yo compro, ahora que las series están tan de moda, claro. Pues tú el primero, yo el segundo y ahí nos vamos y nos hacemos de un amiguito que tenga el tercero. Sí, en los recorridos escolares las maestras pues eso, sientan a los niños en el pasto en lo que viene su actividad, ¿no? Entran a la sala de lectura y también se vale traer bicicleta, patín, hay otras, está la cancha de fútbol. Este año vamos a tener también cascarita feliz como el año pasado, de escritores contra ilustradores. Los van a matar, ¿eh? Se van a morir solitos. A ver, vamos poniéndonos de acuerdo antes de que nos vayan a alinear. Sí, el año pasado alguien me quería alinear algún equipo. Ya les toca. Nunca lo lograron. Luisa escapó, pero ya le toca. No, bueno, pero Luisa te va a decir que sí a lo que sea. A lo que sea. También, si hay Quidditch, también se va a apuntar. Y si hay que cazar vampiros, también se va a apuntar. Y aprovechando que está fuera de la cabina, vamos a hablar de Luisa. Eso, también vamos a cazar vampiros y vamos a hacer unas presentaciones bien bonitas donde van a estar Luisa y Juan Inés. Y ahorita hablamos de eso. Ahorita podemos hablar de ello, pero no, sí me gustaría detenerme en la sede. El año pasado... Ya volví. Hola, Luisita. El año pasado hablamos, era ese momento
cuando hablamos hace un año, ese momento del trapecio en el que estaban soltándose de uno y tomando el otro. Y no sabíamos qué iba a suceder, no sabíamos, había una reacción muy fuerte, los editores decían qué barbaridad, yo hasta ahí no puedo llegar, es que cómo dejamos el cenar, que era maravilloso, sí, nadie se acuerda que avanzar 200 metros se tomaba 15 minutos y que las escaleras eran un problema y que las personas con discapacidad tenían muchos problemas, que era un espacio con todo lo que lo queremos enormemente excluyente para una actividad como esta. ¿Qué pasó con ese cambio de sede? ¿Cuál es su evaluación, Paula? Mira, sí, todos estábamos temerosos y la verdad es que los editores con todo y estos temores le entraron a la aventura y al final resultó muy bien. Nos dimos cuenta que el sur que todos queremos y es fantástico. Algunos. Sí. Algunos queremos y otros no quieren. Bueno, y es así. cierto, porque mucha de la gente de Philic trabaja en el norte y muchos autores también viven en el norte, pero que ir a otro espacio de la ciudad también significaba crear otros públicos. Y como industria, porque Philic tiene dos objetivos, el fomento a la lectura, pero también el estímulo de la industria editorial del libro infantil y juvenil, como industria también convenía hacer otros públicos, que al principio había que picar piedra, y es cierto, también hubo cierta baja en las ventas, ¿no? Pero el público llegó. Hubo en el CENART en 2016, en 2015 tuvimos 411,000 visitantes y en 2016 en el Parque Bicentenario 422,000, o sea, hubo más que en el CENART. La gente llegó y llegó de diversas zonas de esta ciudad y también ahora de la zona conurbada, ¿no? Que eso es otro. La verdad es que la gente de la Guamas Capotzalco nos decía, a ver, o sea, esto ya no es el norte, esto es el centro. Porque hay una gran zona, ¿no?, de conurbada ya de la ciudad, a la que también estamos atendiendo. Siempre es importante pensar en esta parte de cuántos libros se venden y cuántos no, si sube o si baja la venta. Hay muchos otros factores que analizar de lo que estaba ocurriendo justamente hace un año, que también serán interesantes, pero yo creo que muchos de los que vamos a estas ferias, a veces no compramos un solo libro y lo que queremos es ir a ver o ir a los talleres. Hay muchísimos talleres, hay muchísimas conferencias y creo que sería pertinente mencionar algunos de estos. Se acaban de desmayar 200,000 editores. No. Conste que no lo dije yo, pidos, eso lo dijo Luisa Iglesias. Pidos. Yo siempre salgo con 800,000 libros. Pero si alguien va y no tiene un peso para comprarse un libro y de todas formas quiere ir, no le vamos a decir que no. No, al contrario. Hacer millones de cosas. Claro. Al contrario. No, además, eso es muy importante decirlo. Todas las actividades son de entrada libre. Exactamente. Todas. A eso. Y no decimos gratuito porque uno lo pagó con sus impuestos, pero son de entrada libre. Todas las actividades, las 2.500 actividades son de entrada libre. Lo único que tiene un costo son las actividades de profesionales, las cuales también platicamos ahora, pero en cuanto a las actividades para el público general están los talleres, que ya hablaban de todas las carpas que tenemos, las 2 bebetecas para niños de 0 a 4 años, los talleres son para niños de 5 a 12 y luego chicos de 13 a 18, hay talleres infantiles que este año además... lo que nos permite también el Parque Bicentenario es separar espacios. Entonces, limpiamos un poquito, se quedaron ya editores, distribuidores de un lado, el área internacional del otro, un área de novela gráfica que además está creciendo. Muchísimo. Los infantiles juntos, las bebetecas juntos y los juveniles ya separados, ¿no? Para darles un espacio, una gran carpa geodésica, donde vamos a tener actividades escénicas y audiovisuales, ahí vamos a tener el encuentro con booktubers, vamos a tener El amor en tiempos de fábula con Jorge Luján, que es audiovisual, ¿no? Papá se fue a la Atlántida, esta obra de Javier Malpica con Esteban Castellanos. Entonces, esta gran carpa geodésica nos da posibilidad de tener teatro, ¿no? También. Además de esto están las presentaciones editoriales. Cada año los autores LIG esperan la cita de las presentaciones editoriales. Pero con un entusiasmo, bueno, sentaditos así como quinceañera junto al teléfono. Eso, Luisa le va a entrar a varias. Y los conciertos de música, que finalmente la música es una parte importante. Entonces, este año, por ejemplo, vamos a abrir el viernes 11 de noviembre con un espectáculo de María Pajés de flamenco en la mañana.
rindiendo tributo a España, bueno, más bien lo trae España, y en la tarde cerramos con los Vázquez Sounds, que nos los traen desde Baja California, ¿no? Además, los talleres y los juegos de rol en las áreas verdes, porque claro, como ahora tenemos áreas verdes, se están dando vuelo. Exacto, entonces vamos a tener juego de rol de Sherlock Holmes, vamos a tener un taller masivo muy bonito que se llama Patronus, hechizos para combatir el miedo, y claro, es que después también del terremoto ajustamos un poquito la programación, viene por ejemplo Cultura que Cura, con varios talleres también, viene Pesetti, que después del 19 de septiembre dijo, quiero ir a hablar con los niños mexicanos, y entonces va a estar en el foro principal, que este año es un foro con causa UNICEF, porque vamos a tener ahí ciertas cosas de UNICEF, una charla con los embajadores UNICEF de buena voluntad. Este año es Alex Intec, que se va a sentar con Benito a charlar sobre migración, sobre niños migrantes. ¡Órale! Y César Costa, que también es embajador de buena voluntad de UNICEF, va a estar con los abuelos lectores, ¿no? Haciendo... Acabas de hacer que todo el equipo de Primer Movimiento abría la boca del tamaño de... César Costa ya es abuelo lector, pero si ayer tenía suétercito y cantaba, ¿qué cantaba César Costa? ¿Siluetas? No. ¿Era César Costa? Yo no sé. César Costa era papá soltero. Sí. No, ¿cómo? César Costa era no, hoy en papá Radio soltero. Felicidad cuando salen de Radio UNAM. Oye, Pero... pregunta, nada más una buenísimo. pregunta de comprador que hace Alfonso de Alba Arcos y que vale la pena ir desahogando. ¿Vale la pena ir en auto o mejor llegar en metro? Mira, este año, la verdad, más bien el parque nos da oportunidad del estacionamiento. Una de las cosas por las cuales elegimos este lugar fue el estacionamiento. Entonces, hay lugar para 1,200 coches, pero además, como organizamos el espacio, caben 1,200 más. Entonces, si van en fin de semana, es buena idea llegar en coche. La verdad es que si van entre semana, el metro es una maravilla. De Mixcoac a Refinería, yo lo hago diario, son 20 minutos. La línea 7, que es la línea naranja, es muy rápida, entonces, bueno, y es más corta. Entonces, de Mixcoac a Refinería son 20 minutos, sales de Refinería y ahí está el parque. Y con un poco de suerte te tocan los alumnos del conservatorio que se suben con todo y el cello y tocan. Se supone que eso ya no debería existir, venturosamente eso todavía existe en esa línea, justamente porque es la del conservatorio. Exacto, sí, porque es Polanco. Y bueno, también otro tema que me parece muy interesante que finca la feria en esta ocasión desde la infancia es el tema de la migración, ¿no? Yo tengo oportunidad de ser un profesor universitario y le pregunto a mis alumnos en la licenciatura si saben de dónde vienen sus padres, y muchos no lo saben bien, ¿no? Y si hablan todavía una lengua originaria y tampoco lo saben bien, ¿no? Yo creo que la migración es algo que está presente en las grandes ciudades y en una como esta, sobre todo en esta frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México, el tema de la migración es uno de los temas más sensibles para ver quiénes somos y para empezar a respetar este universo del mundo indígena, ¿no? Sí, yo también lo creo, y además porque está ahora en la palestra, ¿no? Entonces tenemos una actividad justamente en el sentido que tú haces con tus alumnos. Hay el 11TV con UNICEF, está haciendo un concurso y toda la información la pueden encontrar en @filig o pueden escribirnos a infofilig preguntándole justamente a los niños de dónde vienen, ¿no? Para saber, porque todo esto es la ley de la concupiscencia universal, es eso la migración. Y entonces uno tiene que saber de dónde viene, pero además también poder reconocer al otro, ¿no? Muchas cosas, y en este sentido Baja California es muy importante y aporta muchas cosas al programa, ¿no? Estamos haciendo actividades de Baja California aquí, de las que hacen en los refugios de migrantes, ¿no? Lo que tienen allá la Secretaría de Cultura de Baja California, pero también algunos autores nuestros fueron a Baja California y van a ir para trabajar en estos refugios. Hay una comunidad haitiana ahora muy importante, ¿no? Y eso pues sí, es otra cultura, es otra lengua, y como bien lo dices, esto nos lleva a las lenguas originarias, a las lenguas nacionales, que con España eso también es un tema, ¿no? Muchos de los editores, claro, publican en gallego, publican en catalán, ¿no? Tienen sede en Cataluña, y así, esto también nos permitió trabajar, por ejemplo, con Zorro Rojo, ¿no? Talleres en español y en gallego,
Desde la inauguración queremos que eso se sienta, entonces este año vamos a tener niños dando la bienvenida en español, en castellano, ¿no? En castillo también, y en otras lenguas. Y un poco de señalética también, por ejemplo, el bienvenido, simplemente cómo se dice en náhuatl, cómo se dice en maya, ¿no? Porque son pues lenguas con las que convivimos y a veces nos quedan muy lejos, ¿no? O sea, son realidades que están aquí al lado y pensamos que es casi otro planeta. Entonces, también tendremos talleres de aproximación al náhuatl, talleres de aproximación a la lengua de señas, talleres de aproximación al maya, ¿no? Pensando en este tema y en un poquito eso, en conocer al otro. FILIG abre espacios y abre mundos y eso es lo que queremos. Hay, por ejemplo, Papachango, uno de los ilustradores que ganó el cartel el año pasado, decía, yo me di cuenta que existía la profesión de ilustrador cuando fui a FILIG, o sea, que de eso se podía vivir. Y esa es la chamba de la feria también, o uno de los objetivos de la feria, abrir el abanico y que los niños tengan opciones también, ¿no? Los niños y los adultos, el trabajo de profesionalización que se ha hecho en FILIG, no solo en los 10 días de cada año, sino lo que ha creado FILIG. O sea, FILIG sale de un impulso de un montón de personas que dicen los libros para niños hay que tomarlos en serio. ¿Por qué? Por un asunto de mercado, por un asunto de ciudadanización, porque por son un lo asunto máximo social y por un asunto estético y literario también, ¿no? Merecen, y hay quien lo considera así, y hay universidades que así lo consideran, merecen una aproximación distinta por una serie de factores que están dentro y fuera de los libros. Pero este trabajo ha sido muy, muy paulatino. De pronto ha habido editoriales que se suman, como el Fondo de Cultura Económica, como la propia Secretaría de Cultura, antes Conaculta. Se han ido sumando los esfuerzos para hacer del trabajo relacionado con libros, no solo el trabajo de creación y de ilustración, sino también el de tercería, el de mediación. Con los libros se ha ido profesionalizando. Este año, ¿cómo lo hace FILIG? Este año el seminario también es sobre migración. El Seminario Internacional de Fomento a la Lectura se llama De Mundo en Mundo, de Libro en Libro, la migración en la literatura infantil y juvenil. Y sí, tenemos colaboración de muchos de los editores, por ejemplo, Katsumi Kamagata, que es quien va a cerrar con una conferencia sobre ilustración. Lo hacemos en colaboración con Petra, Andrea Ferrari viene en colaboración con Castillo, ¿no? Sí. Los editores están ahí, como bien lo dices, y FILIG se encarga no solo de este seminario, donde además este seminario va a abrir con conferencias magistrales, digamos. Tenemos a Gonzalo Moure, a Gustavo Martín Garzo, a María Baranda, que es nuestra embajadora FILIG, sí. Y entonces va a hacer una charla sobre la poesía como predicción o como... Luego tenemos una barra de conversatorios. Ahí va a estar Gerardo Meneses, que es un profesor colombiano que se dio cuenta que los niños de la guerrilla no bajaban a las escuelas. Entonces él fue por los niños y luego empezó a abrir escuelas de inclusión, ¿no? Que, digamos, lograran mezclar a los niños de la ciudad, del campo, con estos niños de la guerrilla. Viene también Pilar Lozano, que es una periodista colombiana. Esos son los conversatorios. Después tenemos una barra de ilustradores, donde va a estar Katsumi, va a estar también Javier Sáenz, Manuel Marsol, Juan Palomino, y luego vamos a cerrar... Tan joven Palomino. Tan joven, pero tan bueno. Y tan talentoso. Tan talentoso, ¿no? Sí. Y luego vamos a cerrar con testimonios de los propios mediadores, porque es muy importante que si el seminario es para mediadores y profesores, sí, pues también se escuchen esas voces. Entonces vienen mediadores de Baja California, sí, para hablar de sus experiencias sobre migración justo en estos refugios. Tengo una pregunta, porque sí, bueno, eres nuestra invitada, pero Juana Inés también es una experta. ¿Existe una crítica para el libro infantil, para los relatos del libro infantil? Hay dossiers, hay papers, hay unos académicos sentados escribiendo, publicando en suplementos, en revistas. Se le está sobre haciendo los agua libros. a la boca. Y entonces no, te iba yo a contestar que existe una crítica, no, existen tres. Sí. Maya, yo. No, hay un universo enorme de crítica, inclusive donde se ha desarrollado más es donde se ha desarrollado más la literatura infantil, que es en el mundo anglosajón.
donde se ha construido realmente un trabajo conjunto, porque la literatura infantil no solo involucra a los lectores, sino involucra a quienes pagan los libros, que no son los mismos que los lectores, cosa que no sucede en todos los casos con los libros de adultos, por llamarlos así. Involucra a los maestros, involucra a los mediadores, involucra a los padres. Muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las bebetecas, no son lugares donde uno va y deja a su bebé, sino son lugares donde se lee con aquellos que no leen todavía de manera convencional, es decir, de 0 a 3 años más o menos. 0 a 4 estamos, pero sí, este año tuvimos a Paul Martin como una de las reminiscencias del Francia Invitado de Honor de 2015. Y entonces, cuando le preguntamos a Paul cómo lo presentábamos, decía, como periodista de la literatura infantil. Y yo decía, ¿cómo eso no existe? A ver, te presentamos como periodista. Bueno, nos contó que hay 400 revistas, publicaciones periódicas para niños en Francia. Claro, también hay abonos y también hay por edades lectoras. Entonces, su trabajo son solo niños de 10 a 12. Así de especializado está el mercado y la crítica, por ejemplo, en el mundo francés, ¿no? Aquí no está tan desarrollado, pero poco a poco se ha evolucionado. Yo creo que sigue siendo la fracción del mercado que funciona, digamos, en términos de ganancias, pues son los libros que más se venden. Y que más crece, eso es cierto. Según las estadísticas de la CANIEM, o sea, la única rama que ha crecido es la LIG, la única. Y volviendo al área de profesionalización de FILIG, como decía Juana, en el mundo en la cadena del libro infantil y juvenil, no solo está el autor, el autor, llámese escritor o ilustrador, el editor libre y el librero y el distribuidor, ¿no? Aquí se abre porque está el cuentacuentos, el tallerista, el mediador, que son parte de esta cadena, y este año vamos a tener el segundo encuentro para narradores orales y cuentacuentos. Vamos a tener también un encuentro de libro informativo, porque es importante trabajarlo, ¿no? Y un encuentro de poesía, pensando en darle su lugar a todos los actores del mundo del libro infantil y juvenil, además de los talleres que tendremos de ilustración, de narrativa. Juana va a dar uno de narrativa, tenemos a Julie Lanz también con libro informativo, Manuel Marsol en ilustración, ¿no? Javier Sáenz en ilustración, Norma Muñoz Ledo sobre narrativa. Entonces, además de estos talleres y conferencias magistrales que ya teníamos, vamos abriendo poquito a poco lugar para los otros actores, ¿no? Sí, lo que es muy impresionante en el caso de literatura infantil es que cuando hablas con los maestros, con los mismos niños, los universos que se abren, por ejemplo, con las salas de lectura, que Salas de Lectura es un programa del que espero que no se entere muy bien la SEP para que no acaben con él, pero que es un programa de democratización de la lectura. Alguien que dice, yo en mi casa quiero tener una sala de lectura, voy a abrir mi taller mecánico, como ha sucedido en muchos casos, voy a utilizar este espacio que me presta o que me ayuda a organizar la Secretaría de Cultura para enseñar a los niños de mi comunidad una lengua originaria que ellos ya no conocen, ¿no? Es un programa fantástico porque es un programa de acompañamiento. La Secretaría de Cultura acompaña a los ciudadanos en sus salas de lectura. Tiene 25 años este programa. Hay más de 2,000 salas de lectura. Bajito para que no se acuerden que hay más de 2,000 salas de lectura. Porque ya ves el CONAFE cómo acabaron con él. Y cualquiera puede ser un mediador de sala de lectura si se inscribe en este programa. Se da un diplomado, después del segundo módulo te dan un fondo de libros, ¿no? Son hasta 8 módulos y luego ciertos módulos de especialización. Entonces, la Secretaría está siempre detrás de ti y ayudando, ¿no? A los ciudadanos, pero es totalmente ciudadano. Nos están preguntando por aquí dónde se puede encontrar más información de esto que nos están contando para que todos puedan acceder. En la página de la DGP, en la página web de la DGP, o ponen salas de lectura y ahí también está. Si quieren doy un correo de salas de lectura, es igual salasdelectura@cultura.gov.mx, o en la página web de DGP, ahí dice salas de lectura. Cambian mundos y se hablan las comunidades entre sí, sirven para diferentes cosas según lo que necesite cada comunidad. La
banda lectora, jóvenes, adultos, niños y demás están tuiteando aquí en Primer Movimiento con mucha emoción por este tema, y hay que decir que siempre hay libros que son los más buscados en la FILIC, los más queridos, los más buscados, los más apapachados, manoseados y demás, y las presentaciones que más nos emocionan. ¿Cuáles son los libros más buscados? Porque ahorita yo quiero hablar también un poco de las presentaciones y de cómo un sábado a las 4 de la tarde, al parecer, todo Radio UNAM se va a juntar en diferentes foros. Ahorita nos echamos un quién vive. Eso va a estar muy divertido. Pero ¿cuáles son los libros más consentidos, querida Paola? Los libros más buscados yo creo que son los autores más buscados. A ver, digamos. a ver, Se busca mucho. Pancho Hinojosa es sin duda el Messi de la literatura infantil. Sí, entonces sigue buscando mucho. Juan Villoro, que por cierto este año no nos acompaña, pero le mando un saludo y un abrazote, también es muy buscado. El libro salvaje es muy buscado. El profesor Zipper. El profesor Zipper es un clásico. Sí. Alicia Molina también se busca mucho, El agujero negro. Mónica Broson tiene... El agujero negro se busca desde que Radio UNAM lo hizo famosísimo. Sí, seguro. Desde que Primer Movimiento... Todo es por Radio UNAM. Todo esto que les cuento es por Radio UNAM. Mónica Broson también tiene un club de fans impresionante, o sea, las chavitas llegan con todos sus libros para que se los firmen, ¿no? Este año tiene novedad, se llama De Drácula a Madero, y es una historia... muy interesante de Feliz unos cumpleaños, Bram Stoker. Chavos, de unos chavos que van a 1913. Hablando de Bram Stoker, también, perdón, rápidamente voy a hacer el comercial, porque este año vamos a tener con el Limba parte de su programa Leo, Luego Existo, y vendrá Luis Felipe Tobar a leer Drácula, a dramatizar Drácula, y Arcelia Ramírez a leer Orgullo y Prejuicio, porque son 100 años de Jane Austen, ¿no? Además, Toño Malpica también es uno de los que más buscan. Toño presenta este año su último libro de la saga, el libro de los héroes. Exacto, este año. Se llama el libro de los héroes, así cerró. Javier Malpica también presenta Un sonido como el verano. Por supuesto también este nuevo fenómeno, digamos, de booktubers, entre booktubers y youtubers. Entonces va a estar Alberto Villarreal presentando Todo lo que fuimos, que el título es fantástico, ¿no? Verónica Murguía también, con Las mascotas secretas. Juan Palomino, con Antes del primer día, que fue el libro que además se expuso en Bolonia, ¿no? Excelente. Elena Poniatowska viene a presentar El charro cantor, aunque ya no es un infantil y juvenil, pero Lidia Cacho viene a presentar Ciberespías al rescate, En busca de Sam. Vamos a presentar también No solo es un piropo, que también ¿Qué librazo es ese? ¿Qué librazo? Viene Luisa Iglesias a presentarlo. Sí, va a estar muy bueno ese. Con Tania Tagle, Con Tania Tagle, sí. Ay, nada más, qué maravilla. Está buenísimo, ¿no? El libro es muy fuerte. Ya, luego lo platicaremos. Yo creo que más adelante para que no nos centremos solo en ese, porque yo podría hablar 7 horas de ese libro maravilloso. Seguramente. ¿Cómo hablar de violencia de género desde la novela gráfica, desde la ilustración? Qué cachetadón. Es un bofetón ese libro. Desde el título, ¿no? No solo es un piropo, que bueno, se ha hablado mucho. También vamos a tener a los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Viene Frosina, que es una de las niñas rebeldes, a presentarlo. Y creo que es interesante, porque la verdad las biografías, las mini biografías que vienen de estas mujeres en este libro, pues son muy variadas. Entonces también va a estar este libro de niñas rebeldes. Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Pero a ver, Pete, ahora sí que en una pequeña pausa, yo nada más quiero saber qué pasó el sábado 11 de noviembre a las 4 de la tarde. Decisión? ¿Cómo estuvo ese proceso en el que de pronto, a ver, yo nada más abro así el programa de FILIC, y en realidad lo abrí nomás para ver qué iba a ver, y me encuentro que a las 4 de la tarde de ese sábado está Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, presentado por Benito Taibo y Regina Orozco. Con Efrosina. Suena re bien, ¿no? Esa misma hora, exactamente esa misma hora, Solo es un piropo, un libro sobre el acoso que presentan Luisa Iglesias, Tania Tagle y Mireya Nieva. Suena como que se conocen esos dos, ¿no? Ese Benito Taibo y Luisa Iglesias. Pero espérate, porque a las 4 de la tarde, a esa misma hora, se presenta una de mis colecciones favoritas en esta FILIC, que es la colección Caja Chica. Le tienen que echar un ojo, es una verdadera maravilla. Esto se va a presentar con
Maya F. Miret, ¿le suena? Maya Fernández Miret y Juana Inés de esa. Hay nada más. Y Marina Vespalova, si no me equivoco también. Ella es directora de publicaciones. ¡Qué maravilla! De la Secretaría de Cultura. O sea, es el clan de Radio UNAM a las 4 de la tarde. Van a decir que esto, a ver, solo es el sábado 11 de noviembre. Sí, luego ya no volvemos a estar. Luego ya no volvemos a ver a esta gente. Hay mucha otra gente venturosamente que hable de los temas. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pero va a estar divertidísimo. Caja Chica vale la pena contar un poquito, ¿no? Por favor. Ok, si Caja Chica es una colección de ensayo para jóvenes y bueno, para todo aquel que se quiera acercar a un tema que planteamos así, ¿no? Un ensayo que se puede leer en un viaje del metrobús, en un viaje de microbús, en una sala de espera, en lo que uno hace un trámite. Son ensayos muy breves y muy accesibles para acercar ciertos temas y para acercar el género mismo del ensayo. El año pasado sacamos Las mujeres son seres humanos con Laura Lecuona sobre, por supuesto, equidad de género, pero también este año vamos a sacar de Arturo Vallejo, Te vas a morir, nueve formas de volver a la vida, cómo nos ha dicho la literatura que se puede volver a la vida y cómo esto está sustentado o no por la ciencia. También vamos a hablar de modificaciones corporales con Raquel Castro en un texto muy enriquecedor sobre este tema. También hay un texto muy importante de Jacobo Dayan sobre violencia que se llama No es normal, ¿no? La violencia no es normal, cómo se normaliza la violencia, cómo podemos resistirnos a ese embate constante y salvaje de la violencia. Todos estos temas están ahí y bueno, pues es una colección que hemos ido construyendo, por supuesto, con los autores, hemos ido proponiendo diferentes temas y los autores han tomado el reto y han hecho cosas, creo, muy interesantes. Vale la pena ir y revisar los títulos de Caja Chica. Estarán, supongo, en las librerías de Ducal. Todos van a estar en la carpa de la Secretaría de Cultura, en la FILIG. Se presentan ahí todos. En el de Raquel, por ejemplo, mientras están platicando, los ilustradores van a estar interviniendo cuerpos, ¿no? Un poco para ponernos en ambiente. ¿Interviniendo cuerpos cómo? A ver. No más dibujando, no crean que esto se pone grunge. No, yo ya iba por mi piercing. No. Tranquilos todos. Si no, nos van a demandar. No. Nada más haciendo dibujitos así. Otras de las presentaciones, porque ya esto DGP presenta obviamente también sus novedades, entonces vamos a tener un libro de cuentos clásicos de Tolstoy que tradujo Selman Sira. Y este libro se presenta en los cuentódromos y me da chance de hablar de estos espacios a los que llamamos cuentódromos arbitrariamente, como le dijimos bebetecas también, y después seguramente se harán debates sobre estos libros, pero sobre estos etiquetas, pero el cuentódromo es el espacio donde hay cuentacuentos toda la feria, todo el tiempo, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Claro, la gente quiere programación continua, ¿no? Y eso no se puede en cuanto a escénicas o música, pero sí con cuentacuentos y narradores orales. Entonces vamos a tener los cuentódromos y vamos a tener también una bicihistorias que irá contando historias. Tendremos... ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Pero qué condición? Hay unos que están muy, todos somos fitness ahora. Un relato de minificción. Hay otro proyecto que nada más les cuento rapidísimo, que es de una AC que se llama Serenata Tamalera. Y como la poesía es una también de los temas de la FILIG, va a ir con su carrito que en vez de tamales tendrá poesía, y entonces uno puede pedir de dulce, de chile o de verde y sale según el sabor. Oye, Paula, hay una cosa. Cada vez más uno ve, por ejemplo, en el colegio alemán, en el liceo francés, en la librería francesa, en la librería italiana, muchos sábados con familias de niños de distintas edades contando cuentos en sus idiomas y también en español. ¿Cómo se incorpora todo esto a la FILIG? Mira, sí, la verdad es que sobre todo Francia, que les digo que fue un gran aliado desde 2015, tenemos talleres de introducción también al francés, ¿no? Introducción al alemán y
Estas mismas escuelas se inscriben en FILIG. Este año tenemos al liceo, al colegio de... Hay mucho entusiasmo, ¿no? Hay mucho entusiasmo. Hay cada vez más entusiasmo también por hacer actividades en las librerías, lo cual celebramos, ¿no? Y ellos son de los primeros, sí. Venga, oigan, es que nos queremos seguir quedando, nos queremos quedar aquí otras 3 horas, otras 4 horas para seguir hablando de libros. Es una verdadera maravilla poder platicar con Paola Morán sobre la FILIG y te agradecemos muchísimo, Paola, porque es un verdadero placer. Nos vemos por allá. Gracias a ustedes, allá nos vemos del 10 al 20 de noviembre. Toda la información, nada más rapidísimo, filig.cultura.gov.mx, FILG. En Twitter, @FILIG, y en Facebook, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ya lo compartimos en nuestras redes sociales. Pues, Paula, ya no te vayas, ya quédate aquí porque ya vamos a despedir y creo que nos vamos con música. 2 precisiones. Claudia Guerrero dice que el libro de Mónica Brosson se sacó para el Bicentenario. De Drácula Madero salió en ediciones B para el Bicentenario. Pero hay una edición nueva de Castillo este año. Sí, lo digo sí, porque... qué bueno. Sí, esta edición es de Castillo, pero sí es un texto que ya llevaba dando vueltas un tiempo, pero mientras creo que lo revisó. Más Dráculas mejor, mejor. Lo revisó Mónica Brosson. También Eduardo Olmos nos dice falta en el elenco Gabriela Olmos, por supuesto, Gabriela Olmos y todo lo que ha hecho desde diferentes instancias y por supuesto desde Artes de México para visibilizar las diferentes formas en las que la niñez y los pueblos indígenas se juntan. Hay Muchísimas muchos que gracias, se quedaron Eduardo. fuera, por favor, está el Gato Quesadas, o sea, por favor, por eso les digo, consulten Mónica toda Romero, la programación. Pues por eso hay que ir. Gabriela Peirón, hay muchos, sí. Una verdadera maravilla. Oigan, ya nos vamos, ya no hay más tiempo para seguir en el chisme, pero si quieren seguir con nosotros, vámonos todos a FILIG, vamos a seguir platicando en @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM, o en el teléfono 55 36 43 39, y la canción con la que cerramos, a mí personalmente me fascina, Miguel. ¿The Guilty Party? The Guilty Party. De Matt Elliott. Él es guitarrista y cantante inglés, toca música folclórica con un toque oscuro y nostálgico en la ejecución vocal folk. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento. Feliz cumpleaños, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Ya nos vamos. Gracias a todos. Mes de celebraciones. Eso. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y Matt Elliott. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.